Bueno, bienvenidos a la clase, creo, 16. Hoy vamos a poder continuar con la clase que no pudimos dar el sábado pasado. La clase es ordenamiento. Vamos a ver métodos de ordenamiento conocidos como los métodos de ordenamiento elementales. Sobre todo los vamos a analizar para aprender de ese análisis cómo pensar la programación, que es el objetivo de la cursada. Así que bueno, el canal que vamos a utilizar es este Slack ordenamiento. Si no lo ven, lo tienen que buscar. Creo que hay una forma de buscar canales, así que si no también, bueno, puse el link para que accedan y acá vamos a utilizar todo el material. ¿Sí? Bueno, eh, los métodos de ordenamiento elementales son tres. Son el Bool Sort, Selection Sort, Insertion Sort. Son los tres que vamos a analizar hoy. Y además vamos a analizar el shell sort, que no es tan elemental, ¿sí? Sale un poco de los elementales. Lo que tienen en común los algoritmos, estos métodos de ordenamiento que vamos a ver, es que las implementaciones son sencillas, ¿sí? No son demasiado complicadas. Tienen en común también que el orden de crecimiento de estos algoritmos son cuadráticos, se los conoce también como algoritmos cuadráticos. Eh, no son para nada adecuados cuando la cantidad de archivos, la cantidad de ítems que hay que ordenar son demasiados. Esto es, si son ya de miles ítems en lugar de cientos, ya no son los más adecuados. Pero sin duda son muy adecuados cuando la cantidad de elementos a ordenar son cientos de elementos a ordenar. Se comportan incluso podrían tener hasta mejor performance que los algoritmos más avanzados que veremos el sábado que viene, ¿sí? Esas son algunas de las características. Lo que nos va a interesar a nosotros analizar es justamente eh, como la historia, o sea, más o menos como la historia del análisis sobre esos algoritmos. Y algunas definiciones muy importantes que son como las de algoritmos adaptativos que vamos a ir a, que vamos a, que vamos a ir definiendo y que ustedes verán la importancia o no que tiene esa definición, ¿sí? Así que bueno, vamos ya de lleno al canal de ordenamiento. Espero que se esté escuchando bien y todo. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, en la clase anterior de ordenamiento, ¿no? La del jueves y esto, la que tuvimos, simplemente definimos que era clave y que era ítem. Definimos también que era un algoritmo de ordenamiento estable. ¿Sí? Esto es cuando yo tengo ítems duplicados y yo ordeno esos ítems, el orden relativo que tenían esos ítems duplicados se mantiene o no. ¿Sí? Y eso daba, si mantenía el orden de los elementos duplicados, el orden relativo, el algoritmo era estable. ¿Sí? Nos quedó definir qué es ordenamiento interno y ordenamiento externo. Lo vamos a definir ahora. Siempre que yo tengo que ordenar ítems, ¿no? Esos ítems podrían estar en un archivo, ¿sí? O sea, yo podría tener un archivo CSV de contactos y bueno, yo los parseo, los cargo en memoria y los ordeno, ¿sí? Quiero ordenar a mis contactos por edad, ¿sí? O el caso que ordenamos en la clase anterior, teníamos las cartas de un mazo de truco, 40 cartas. Bueno, esas cartas podrían estar en un archivo en formato CSV o cualquier otro formato. Yo las podría agarrar, parsear, cargar en memoria. Esto es memoria, cuando decimos memoria acá estamos diciendo la memoria de trabajo. Los podría poner en un vector o no, o en una lista, lo que fuera, y ordenar. Bueno, cuando los ítems que yo estoy ordenando
caben en memoria, puedo cargarlos todos en memoria, eso se conoce como ordenamiento interno. ¿Sí? Cuando los ítems que yo quiero ordenar no hay forma de que caban todos en memoria porque son demasiados y me consume toda la memoria de trabajo y se me bloquearía el programa, no podría ejecutarlo. Tengo que ordenarlos de otra forma. Es decir, o sea, los tengo que ordenar de la misma forma, pero el método de ordenamiento se conoce como un ordenamiento externo, en el cual manipula archivos. ¿Sí? Es como que va a tener que leer bloques de archivos, ordenar esos bloques, escribirlos en otro archivo y hacer un procesamiento distinto. Ese tipo de ordenamiento, que es cuando todos los ítems no caben en memoria, se conoce como ordenamiento externo. ¿Sí? Esas fueron las dos definiciones que nos faltaron la clase anterior. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la diferencia entre ordenamiento interno y externo? ¿Se imaginan cómo? Ah, pantalla todavía no hay. No está compartida la pantalla. Sí, hoy estoy sin share screen. Mm, ahí va. Un segundo que se bloqueó todo. Bueno, ahí volví, se había bloqueado todo. Un segundo. Bien, ahí debería estar compartiendo pantalla. ¿Ven la pantalla ahora? Compartida. ¿No? Ahora. Bien, se ve. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, entonces continuamos. Definimos ordenamiento interno y ordenamiento externo recién. Vi que no hubo problema. Ahora lo que vamos a ir definiendo a lo largo que analicemos estos algoritmos, vamos a definir el concepto de algoritmo adaptativo, que es importante, y también algoritmos in place y not in place. Y también tenemos que definir lo que es la inversión. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar con el primer método elemental. Vamos a arrancar con el selection sort. ¿Sí? Así que los invito a todos a que vean el algoritmo de selection sort. ¿Sí? Ábranlo ahí en su pantalla. Está muy lenta mi máquina. Algo le está pasando al... Voy cerrando. Por momentos tengo lag. Es muy de gamer decir que tengo lag. Se entrecorta. Qué macana. Bueno, a ver, vayamos todos a ver el selection sort. ¿Sí? Papá. Quiero ir al Slack de su cuatrimestre, ¿no? Ah, está bien. Bueno.
Bien, vamos con el selection sort. Fíjense, quédense un poco con el código, traten de entenderlo, por qué ordena, por qué no ordena. Vamos a buscar una animación. Vamos a tratar de verlo desde acá, a ver cómo sería esto. En el eje X, acá los números en azul sería, bueno, el índice del vector, que arrancan en 1. Y es decir, que en la primera posición tengo este elemento, que es chiquito, y en la segunda tengo este. Entonces, la estrategia del selection sort consiste eh, en cada paso busco el más chiquito. Es decir, hago una búsqueda secuencial sobre todos los elementos hasta encontrar el más chiquito. Entonces, lo que tengo que hacer es, cuando arranca el algoritmo, decir, bueno, por ahora digo que el 1 es el más chiquito. Entonces voy a arrancar del 2 hasta el 16, hasta la posición 16, buscando si hay alguno que es más chiquito que el 1. Cuando encuentro uno que es más chiquito, simplemente lo reemplazo. ¿Sí? Bien, una vez que ya reemplacé el más chiquito, que acá el más chiquito vemos que es el que está en la posición 9, este que está en la posición 9, este elemento de acá, ya me quedó en la posición definitiva para siempre, porque es el más chiquito mundial este. Bien, y el 1 este me quedó acá en la posición 9. Entonces tengo que repetir lo mismo, pero como ya el primero ya quedó ordenado, lo hago desde la posición del 2. ¿Sí? A ver, tratemos de verlo. Bien, este selection sort que está acá, el de la demo, está al revés. En lugar de buscar el más chiquito, que es como tenemos nosotros en el código, hace al revés, busca el más grande y lleva el más grande al final. ¿Sí? Entonces, la primera vez arrancó desde el 1 hasta el 16. Vamos a reiniciarlo de vuelta. Y lo que hizo, quisiera poner una pausa, es, fíjense, pone como candidato de máximo el primer elemento siempre. Y después busca hasta ver alguno que sea más grande que ese. Cuando encuentra alguno más grande que ese, hace el swap. Bien. A ver, vamos a... A mí me gusta perder bastante el tiempo en analizarlo, ¿sí? Simplemente porque vamos a sacar grandes conclusiones, ¿sí? Supongamos que tenemos este vector nosotros. ¿Sí? Vamos a llevarnos esto. Vamos a analizarlo desde acá, desde el código. Esta debe ser una de las clases más caóticas. Le vamos a ponerle mucha onda. Bien, analicemos este código de acá. Y vamos a ir haciendo paso a paso qué es lo que hace este selection sort.
Bien. Bueno, arranca desde el cero, ¿sí? Y me va a comparar el de todo el tiempo, me va a comparar los siguientes elementos. Vemos que J acá lo va a poner en uno. Me lo va a comparar con el que tengo acá, el que tengo en la posición cero, ¿sí? Es decir, que me está diciendo que el menor de todos los elementos es el que está en la posición I, ¿sí? Y va a avanzar con estos de acá, y si hay alguno que sea menor, me hace un intercambio. ¿Bien? Entonces vamos a hacer acá. I es igual a 0, y vamos a hacer la primera pasada. J arranca en 1. ¿Bien? Vamos a analizar la primera pasada, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno, entonces esta línea de acá se está fijando si el de la posición 1, que es el 7, es menor al del 8, bueno, entonces hace un swap. Entonces, luego de la primera pasada, me está haciendo un swap con lo del 7 y el 8, ¿no? O sea, me quedó acá 8 y 7. Vemos que en el for de acá adentro avanzó, se quedó en la posición 1. Esto es la primera pasada. Ahora vamos a hacer la segunda pasada. Bien. Segunda pasada. Y sigue valiendo 0. Y se quedó clavado en 0. J ahora se incrementó a 2. Bien, y ahora me va a preguntar esto. El que está en la posición 4 es menor al que está en la posición I. O sea, perdón, el que está en la posición 2 es menor. Sí. Entonces la segunda pasada me va a hacer un swap. Es decir, me va a hacer un swap entre el 4 y el 7. Bien. Entonces vemos que lo que está haciendo acá cada paso es ir preguntando con todos los terrícolas que están acá, y cuando encuentra uno que es menor al que está al comienzo, le hace swap. ¿Sí? O sea que este for se va a morir sin hacer más swap, ¿no? Porque ya puso el más chiquito acá. Bien. Ahora, en el siguiente ciclo principal del for de acá, que no es la segunda pasada, porque acá ya pasó varias veces, vemos que acá ya pasó por todos los elementos que pasaba, pero nunca va a terminar haciendo ninguna modificación del vector. En la segunda vez lo que va a pasar es que, bueno, I va a estar en esta posición, y lo que va a terminar haciendo, luego de pasar por todos los ciclos de los de acá, me va a terminar poniendo el 6 en la segunda posición, luego el 7, y luego me va a terminar poniendo los 8. Bien. Entonces, el selection sort es como, bueno, un método que va buscando, según la estrategia, el que vimos en la animación al comienzo, fallida, por no probarla, me iba poniendo como el máximo, el mayor todo el tiempo a la derecha. Y acá no, vamos viendo que me va poniendo el menor todo el tiempo a la izquierda. Bien. Ahora les hago la consulta si entendieron cómo esta implementación que tenemos, cómo funciona y por qué eventualmente me termina ordenando todo. ¿Se entendió? ¿O hay tanto lag que no se pudo entender nada? Bien, qué bueno, milagro, pero sean honestos, digan, profe, esto no va, esto bien, esto no va. Bien. Ok, entonces la estrategia del selection sort está bueno. De hecho, si ustedes agarran y tiraran en su mesa cartas, ustedes lo que tendrían que hacer es todo el tiempo buscar el menor y ponerlo en la primera posición.
Luego, la segunda iteración, buscan el menor y lo ponen en la segunda posición. Bien, ese es el tema acá. Esa es la estrategia de este método que es de selección, o se lo suele llamar de selección. Eh, la variante que está en esta animación, la animación que mostramos recién, busca el mayor y hace el swap con el mayor. Entonces, como que si quisiéramos hacer esa implementación, esto lo hace al revés. Arranca desde el índice de FIM. Bien. Mientras I sea mayor o igual que el índice de comienzo, decrementa I. ¿Sí? Bien. J siempre arranca en 0. Y mientras J sea menor o igual a I, bien, ¿qué es lo que hace? Pregunta, si el ítem que está en J bien, es mayor, intercambiar. Esa es la versión que lo hace al revés, que en lugar de ir buscando el menor, va buscando el mayor, la que está en la animación, ¿sí? Esta debería ser esa versión, pero es el mismo algoritmo, ¿sí? Es el de buscar el elemento que tengo que poner en la posición definitiva. Buscar el menor o buscar el mayor. Veamos si esto funciona, para no decir fruta. Selection sort, arranca desde el final. Mientras no me vaya, voy decrementando. Ahora, una vez que tengo esto, arranco con J desde el comienzo. Si este elemento es mayor a J, hago el intercambio. Está bien. Y ahí está. Hasta siempre y cuando no compare mientras J sea menor o igual. Y acá no sería menor o igual, sino menor estricto. Bien. Y acá tenemos el selection sort que vimos recién. Bueno, les hago preguntas respecto a esto, ¿sí? Primero, nosotros vamos a analizar este algoritmo y, es decir, lo que queremos analizar es, en este caso, las operaciones costosas que se realizan en un algoritmo de ordenamiento son las operaciones de comparar y las operaciones de swap, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuántas comparaciones realiza este algoritmo. Esa sería la pregunta, ¿sí? ¿Cuántas comparaciones realiza el algoritmo? ¿Y cuántas operaciones de swap realiza el algoritmo? Bien. Comparar sería el if, ¿no? O sea, acá el si es mayor, acá hay un if, ¿no? If es mayor, y si sucede eso, entonces hay un swap. Esto es lo que sucede acá. Esa es la directiva de precompilación, esta que, el define de si es mayor, ¿no? Descompuesto sería esto, ¿no? Intercambiar. Y nosotros queremos preguntar cuántas comparaciones hay, cuántas veces se ejecuta la instrucción que está acá en la línea 25 y cuántas veces se ejecuta la instrucción que está en la línea 26. Hacer una aproximación de eso. Bien. ¿Se entiende lo que tenemos acá? La pregunta que queremos hacer. Porque esto es lo que vamos a analizar en cada algoritmo, en cada método de ordenamiento elemental. Cuántas veces se compara y cuántas veces hace swap. Y vamos a ver, comparar uno y otro, cuál es mejor, cuál es peor. Y qué pensaron en la cabeza la gente que fue mejorando el algoritmo, ¿no? O sea, que estuvieron en esta área de investigación acerca de proveer el mejor algoritmo de ordenamiento. ¿Sí? Es decir, el que me hace menos comparaciones y menos swap, porque eso es lo que hace un algoritmo de ordenamiento. Bien, ¿tienen alguna idea de cuántas comparaciones se realizan y cuántos swap se realizan?
Muchas, dicen, ¿no? Bien, veamos ese muchas, si está ordenado ninguna. Ojo, ¿eh? Porque si está ordenado, está buenísimo ese, ¿no? Si el vector está ordenado, ¿cuántas comparaciones se realizan? ¿Y cuántos intercambios se realizan? Muy buena ir a ese caso, si querés. O sea, los intercambios cero, perfecto, porque ya está ordenado. Pero las comparaciones todas, ¿no? Bien, ese todas de comparaciones es cuadrático, porque es un for anidado. O sea, yo tengo un for anidado y tengo mis operaciones de comparación e intercambio dentro del for. O sea, esto es lo que más se va a ejecutar. Entonces, las comparaciones son n cuadrado. Bueno, n por n le pongo, ¿sí? Así se entiende, ¿no? Y en realidad algo que sucede es lo siguiente, que fíjense que esto sería n cuadrado si siempre el for que está canidado iría hasta el final siempre, pero fíjense que el for que está canidado se va achicando cada vez más. Entonces eso está como amortiguado, está a n cuadrado sobre 2. Bien. Ahora, swaps, ¿no? Y la conclusión que sacaron es, si está ordenado, entonces 0, ¿sí? Bien, pero nosotros cuando acotamos, queremos decir cuántos intercambios realiza una función, tenemos que decir en el peor de los casos, ¿sí? No se puede ser optimistas, porque el peor de los casos es el que en general siempre pasa en programación. Entonces tendríamos que acotar esto a decir, bueno, el peor de los casos, ¿cuál es? ¿Alguien identifica cuál es el peor de los casos para el selection sort? Pues ya identificaron el mejor de los casos. El mejor de los casos está ordenado. Ahora, ¿cuál sería el peor de los casos? Aquel en el cual siempre tenés que hacer un intercambio, ¿no? ¿Cuál es ese? Va a dar n por n. Pero ¿cuál es el peor? Ese caso en el cual va a dar n por n. Esa es mi pregunta. Quiero que piensen. Y esto es lo lindo de los algoritmos de ordenamiento, que esta es como la moraleja. Cuando yo estoy analizando la complejidad temporal de un algoritmo, tengo que identificar el peor caso y tengo que justamente definir cuál es la función matemática de ese peor de los casos. Es la cuadrática, bien, pero ¿cuál es el peor de los casos? ¿Cuál es el caso en el cual voy a tener que hacer siempre intercambio? Exactamente, lo que dice Jorge, cuando están a la inversa. O sea, para el selection sort, cuando está a la inversa, también es n cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bien. O sea, es cuadrático. Bien, ahora imagínense ustedes, trasládense al año que los métodos de ordenamiento recién se están implementando y se implementó y ustedes quieren hacer una mejora sobre este algoritmo, sobre este selection sort. Bien. Y no quieren cambiar el método de ordenamiento, o sea, quieren que sea haciendo el selection sort, no es que quieren hacer el quicksort o algún otro ordenamiento distinto. ¿Qué estrategia podrían utilizar para mejorar la performance, ya sea o de comparación o de swaps? ¿Se entiende? O sea, porque esto le podría estar pasando a ustedes en algún programa que están haciendo y que resulta que es muy importante mejorar la performance, ¿sí? Tenemos este algoritmo. Hay un for anidado, hay una comparación, si esa comparación está todo bien, se hace el swap.
Esa sería la pregunta ahora para ver. Esto es lo lindo para analizar. ¿Se les ocurre alguna idea para mejorar esto? A ver, piensen lo siguiente. Las comparaciones las voy a... O sea, a lo que vamos es a lo siguiente. Estaría buenísimo si alguna de estas operaciones la sacan de este for y la ponen en el otro for. O sea, porque si el intercambio lo podría hacer acá, o sea, el intercambio, supóngase que el intercambio lo puedo hacer acá. ¿Cuántos intercambios va a tener este programa en el peor de los casos? Exactamente. Entonces ahí tenemos una heurística para trabajar con performance. O sea, las operaciones que están más adentro quiero decir en mis ciclos, tendría que siempre tratar de sacarlas de los ciclos. Entonces, algo que se podría hacer es lo siguiente. Yo acá cuando estoy comparando, estoy buscando a alguien que ya es menor a este de acá. Entonces, lo que podría hacer es... pasa que no. Lo que podrías hacer es lo que... una variable auxiliar. ¿Sí? Es como que... vos tenés el índice del menor, ¿sí? Y el índice del menor... acá era el índice del mayor. Bueno, pará, vamos a hacerlo con lo de acá. El índice del mayor por ahora es I. Bien. Pero si sucedió que encontraste uno que es mayor a S, lo cambiás. Y decís que el índice del mayor ahora es J. Y cuando terminaste de encontrar al máximo, que para eso está este for anidado, ahí recién haces el swap. Entonces moviste la operación de swap a n veces. Bien. Entonces tenemos que el selection sort que está mejorado, que es el... vamos a verlo acá en el canal de ordenamiento. Fíjense que ya debe estar subido. Este selection sort que hace el intercambio fuera del for tiene esta propiedad regrosa, que la cantidad de intercambios que realiza es n, la cantidad de comparaciones que hace es la que ustedes calcularon, n cuadrado, dividido 2, ¿sí? Realiza n intercambios y esta asignación podríamos decirle que es un... que también va a ser n cuadrado, es medio intercambio, pero no es un swap. El swap es costoso. Y la cantidad de swap que hace es n. Bien, así que bueno, esta vendría a ser como la implementación de selection sort que es la que se debe hacer. Pero lo interesante fue analizar esto de acá. Nosotros teníamos identificadas las operaciones costosas y la operación costosa era la de swap y la estrategia fue tratar de hacer el swap afuera del for anidado. ¿Sí? Bien, se entendió, ¿no? Esa fue como una gran enseñanza acá, por decirlo así. Bien. Ahora, bien, está bien, quedémonos con esto. ¿Se entendió, no? Lo que analizamos recién. No estoy con la otra pantalla. Bien. El comportamiento, bueno, después acá está también en el canal de Slack el comportamiento dinámico del selection sort. ¿Sí? A ver, para verlo es así. Está esta cadena de caracteres que se quiere ordenar.
y ustedes saben que lo que va a pasar es lo siguiente. Va a buscar el más chiquito, bien, que el más chiquito es A, y el A le va a hacer un swap con el E. Y eso es lo que está acá. Y después no hay ninguno más chiquito que el A. Entonces se quedó así. ¿Sí? La pregunta que les hago ahora a ustedes es si este método de ordenamiento es estable o no. Para ver si entienden la definición de estable. Esa es la pregunta que les hago. ¿Este método de ordenamiento es estable o no? Ahora recién veo si responden o no. Bien, ¿qué significa estable? ¿Para qué lo definimos antes? ¿No? Bueno, estable es lo siguiente. Yo en una... puedo tener ítems duplicados. De hecho, fíjate, en el ejemplo que dimos acá mis ítems son letras. Y acá está duplicada esta A y esta A. ¿No? Bueno, cuando esto termina ordenado, que está acá ordenado, lo que te está preguntando es si esta A estaba primera que esta de acá. Entonces, si es estable, esta A que está acá es la primera de acá. Y esta A que está acá es la segunda. Es decir, que un método es estable cuando el orden relativo de los elementos duplicados se mantiene. Porque si por alguna razón me pone esta otra A acá y no la otra, el método no es estable. ¿Bien? ¿Se entiende la definición de estable? Estable significa que los elementos, los ítems que son duplicados, mantienen el orden relativo que tenían al comienzo. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto trasladado a las cartas del truco es, bueno, yo tengo un mazo de cartas en donde está primero el 4 de espada y segundo el 4 de basto. Ok, cuando me lo ordenaste según el juego de truco, los 4 son todos iguales. Bien, pero quisiera que aparezca primero el 4 de espada, porque era el que estaba primero en el mazo, ¿se entiende? Bien, sí, es estable. El Selection Sort es estable. No sería estable si acá en lugar de si es mayor, estuviera el mayor igual. ¿Sí? Acá ya dejaría de ser estable, pero todos los hacen así. Como que es un método estable. Me cuida eso. Bien, muy bien. Bueno, vamos al siguiente, que es el del Bubble Sort. ¿Sí? Bubble Sort, que por ahí lo habrán implementado, es muy famoso, es como... Suelen decir que es el primero que hace cualquier programador, yo no sé si están así. Creo que dependiendo qué tan quemado está uno, se te puede ocurrir o no, pero... Pero bueno, véanlo fijamente al Bubble Sort cada uno de ustedes. Acá está además el Cout, porque eso es el programa de prueba que va mostrando. Bien, el Bubble Sort tiene la siguiente pinta. Yo tengo mi vector de elementos. Bien. Y lo que hace el Bubble Sort es lo siguiente. Arranca desde acá. Y si este número en el que estoy actualmente es mayor al de acá, al toque hago swap. Es decir que en la siguiente pasada del Bubble Sort me termina haciendo el swap acá. Bien. Y repite eso con todo. Es decir que va empujando el más grande a la derecha. Entonces acá, en la tercera pasada, me va a terminar empujando
El 3 acá. Bien. Bien. Y acá no me hace swap porque el 8 no... Bien, pero ahora se queda acá. 8 y 9. Eh, entonces 8 y 9 tampoco me lo tiene que empujar a la derecha. Pero ahora cuando tiene 9, 0, ahora sí me lo empuja a la derecha. Y esto que hice recién, ahí recién terminé con el primer for anidado por completo. Es decir que el resultado que voy teniendo es que al final de este for me quedó el más grande a la derecha. Eso significa que como ya está el más grande a la derecha, la próxima vez que venga tengo que ordenar hasta acá, porque ya empujé el más grande a la derecha de todos. Y es lo que va pasando acá. Fíjense que el índice de fin se va achicando como en 1 cada vez. ¿Sí? Y después de vuelta va a empujar el más grande a la derecha todo el tiempo. Entonces viene de vuelta la siguiente pasada. Entonces acá a la hora de empujar a la derecha, bueno, arrancó de acá y me clavó acá el 1. Bien. Y acá de vuelta. Está clavado en el 1. ¿El 1 es más grande que el 3? No, no pasa nada. ¿El 3 es más grande que el 8? No pasa nada. ¿El 8 es más grande que el 0? Sí, entonces me termina empujando el 8 para allá. Y acaba acá, habíamos dicho. Porque este ya sabíamos que era el más grande y ya estaba en su posición. Ahora después tengo que empujar las cosas a la derecha desde acá. Bien, ¿se entiende la dinámica de Bubble Sort? Es como ordenamiento de burbuja porque es como van subiendo, van empujando como... O sea, van apareciendo ordenados como si fueran burbujas, ¿no? No sé la imaginación que habrán tenido para ponerle Bubble Sort, pero es como que van subiendo para allá, ¿sí? Bien. ¿Se entiende acá la historieta que va sucediendo? Podemos ver alguna animación. Sí, sí, se entiende, no, no quiere ni verlo por ahí, pero a ver si tenemos acá algún Bubble Sort. La implementación que está acá va empujando, en lugar del más grande al final, va empujando el más chico al comienzo, ¿sí? Sería como una alternativa al algoritmo que tenemos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si está ordenado de forma reversa? Qué horrible, ¿no? Hace todos los swaps del mundo. Este sería como el peor de los casos. Bien, bueno, entonces, bueno, acá tenemos un caso de vuelta de force anidados. O sea, la cantidad de comparaciones que se realizan, la cantidad de comparaciones que se realizan es cuadrático. Igual al otro, ¿no? Porque el for que está anidado adentro se va achicando cada vez más. Entonces está amortiguado a n cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y los intercambios, bueno, si vamos al peor de los casos, sucede lo mismo que con el selection sort. ¿Sí? Los swaps. O sea, acá vemos lo siguiente, ¿no? Que nosotros teníamos con el selection sort selection sort tenemos esto, ¿no? Como que está mejor el selection sort que el bubble sort, ¿no? Porque el selection sort siempre te hace n swaps. Y el bubble sort, en el peor de los casos, te hace n cuadrado swaps. Bien. Hasta acá estamos. O sea que si ustedes tuvieran que elegir entre uno y otro, me quedo con el selection sort. Bien, ahora vamos a ver un par de mejoras sobre el bubble sort y vamos a abrir la pelota, vamos a abrir el juego para que no sea todo un razonamiento tan lineal. Uno es mejor y otro es mejor. Y no, acá siempre la respuesta es depende. Vamos a definir lo que es un algoritmo adaptativo. Bien.
y vamos a ver lo siguiente. Eh, Supónganse que tengo el caso, este super caso en el cual mi vector ya está ordenado. ¿Sí? Y para el caso en el que mi vector ya está ordenado, va a suceder lo siguiente. Las comparaciones, este era el selection sort. ¿Sí? Y este es el bool sort. Bien. Las comparaciones van a ser las mismas, van a ser, el algoritmo es tonto. O sea, va a preguntar todo el tiempo, anidadamente, ¿sí? Va a comparar, va a comparar, va a comparar y bueno, resulta que no va a hacer swaps. Bien. Eso si el vector si está ordenado. Es decir, que si el vector está ordenado, o no está ordenado, o está casi ordenado, o está a la reversa, o no importa cómo esté, siempre el algoritmo es tonto y pregunta todo. Nunca va a salir antes. O va a meter algún atajo. Bien. Entonces vamos a definir lo siguiente como algoritmo adaptativo y vamos a tratar de que ustedes busquen una versión adaptativa de Google Sort. Un algoritmo adaptativo es en el contexto de algoritmo de ordenamiento es cuando tiene un comportamiento distinto que depende al estado de lo que está haciendo. Es decir, que si mi vector está ordenado, yo quisiera que se comporte de forma distinta. Entonces, adaptativo es cuando el comportamiento del algoritmo es diferente para diferentes condiciones. A ver, estamos diciendo que la cantidad de comparaciones que hace el Google Sort y el Selection Sort siempre van a ser estas. Es decir, que el algoritmo no es adaptativo, porque no importa si el vector está ordenado o está desordenado, siempre es tan idiota que va a comparar n cuadrado sobre 2. Bien. Ahora yo les hago esa pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar eso acá en el Google Sort? Y hacer que salga antes. Gran desafío, ¿eh? Es decir, hacer una versión adaptativa de Google Sort. Que tenga un comportamiento distinto en determinadas condiciones. Muy bueno lo que dice Cusina. Cusina dice, mirá, si está ordenado, que salga. ¿No? Bien. Vamos a hacer la definición de ordenado. En realidad no. O sea, imagine, o sea, la definición de ordenado es si A sub k es menor a A sub k más 1. Esa es la definición de ordenado. Para todos los k, siendo k el rango del vector. O sea, esta es la definición de orden que no le dijimos porque es intuitiva. O sea, si yo tengo un vector, el vector está ordenado si se cumple esto. ¿No? Que cada elemento es menor al que está a la derecha. ¿Sí? Ahora, si esto se cumple, yo lo puedo identificar acá. Es decir, que si yo en una pasada de Google Sort hice un intercambio, significa que el vector no está ordenado. Ahora, si yo en una pasada de Google Sort no hice un intercambio, significa que el vector ya está ordenado. ¿Se entiende? A ver si lo entendieron o no, me gustaría que hagan una versión adaptativa de Google Sort. O sea, llévense este código, no lo prueben, y cómo podrían hacer que cuando ya está ordenado, salga. Eso me gustaría que hagan.
¿Cómo podrían hacerlo? Federico, acabo de llamar ahí a Tomás, a vos, y no responden, che, ¿en qué andan? Acabo de dejarle también un mensaje a Tomás, cómo está algo de la salud, y vos también cómo andan, qué pasa, qué ocurre, todo demasiado tranquilo o qué. Bueno, esta vez mensaje doble, Bien, básicamente lo que habría que hacer es que si se hizo un intercambio tengo que salir. Entonces, con una booleana eh, hubo intercambio igual false. Y acá si es mayor hubo un intercambio. Y bueno, al final de todo, si no hubo intercambio, entonces salí del método porque ya está ordenado. Bien. Entonces, fíjense lo que agregamos acá y abramos el debate. ¿Sí? ¿Está bien esto lo hace más lento el algoritmo? ¿No lo hace más lento? ¿Qué piensan? ¿Lo hace más grosso? ¿Lo hace menos grosso? Quiero que lo analicen en profundidad. ¿Sí? Es decir, que si no hubo un intercambio en toda una pasada de Google Sort, significa que se cumplía esto de acá, que todos los elementos eran menores al siguiente. Y si eso se cumplió, significa que está ordenado. Esta es la definición de un vector ordenado, de un vector A que está ordenado. ¿Sí? Y que está explícito acá. Si nunca tuvo que hacer ningún intercambio, significa que todos eran menor al de la derecha. Entonces, como no hubo ningún intercambio, se salió. Bien, ahora si hubo un intercambio, significa que, bueno, estás al horno. O sea, algo todavía no está ordenado, hay que seguir chequeando. ¿Se entendió esto? Bien, y ahora, entonces, analicé, esto que tenemos acá es la versión adaptativa del Google Sort. Es decir, que el Google Sort, esta implementación es adaptativa. Y quiero que ustedes me digan por qué es adaptativa. A ver, si yo tuviera este vector, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 9, 8, ¿no? ¿Qué característica tiene este vector? Que está casi ordenado, exactamente. Es decir, y en realidad, si yo hiciera un selection sort sobre este, o hiciera un bubble sort adaptativo sobre este, ¿cuál tendría mejor performance? Eso es lo que hay que pensar hoy.
Es decir, que el Bubble Sort es un algoritmo adaptativo ahora el que tenemos. Es decir, que cuando en algún momento quedó ordenado, ya sale. Entonces es muy bueno para vectores que están casi ordenados. Porque un vector que está casi ordenado, esto se resuelve con una pasada de Bubble Sort, solamente con una. En cambio, el Selection Sort, las comparaciones siempre son estas. Es un algoritmo tonto que no es adaptativo. Bien. Pero los swaps son siempre n. Y acá podría ser esto, pero se entiende ahora el trade-off, ¿no? No podemos decir que el Selection Sort es mejor que el Bubble Sort. ¿Qué dicen ahora? La pregunta que les hago es eso. ¿Con cuál se quedarían? ¿Con el Selection Sort o con el Bubble Sort? Bien, la respuesta va a ser siempre depende. Depende del caso. Ahora, ¿en qué caso se quedarían sí o sí con el Selection Sort? ¿Y en qué caso se quedarían por ahí sí o sí con el Bubble Sort? Bien, ahí lo que estamos aprendiendo es la gran respuesta de un ingeniero. Siempre depende, todo depende. Pero fíjense lo siguiente, el Selection Sort te garantiza que siempre los swaps son n. Entonces, lo que esto nos está diciendo es lo siguiente. El Selection Sort siempre para casos en los cuales las operaciones de swap son realmente costosas. A ver, un ejemplo de esto, ¿cuál sería? No, pasa que son muy tirados de los pelos, pero suponete que, no sé, estás ordenando videos y hacer un swap de un video por ahí lo estás haciendo tan mal que moves todos los gigas de un lugar a otro lugar. Entonces, bueno, tus operaciones de swap son muy costosas. Utiliza un método que te minimice el costo de las llamadas de swaps. ¿Sí? Lo que sí queda claro de lo que venimos viendo hasta ahora es que si yo implemento Selection Sort, bueno, hace la versión esta que los swap es orden n. Si yo implemento Bubble Sort y más te vale que me pongas la versión adaptativa. Bien. Bueno, de Bubble Sort hay como varias variantes. Ninguna es mejor que esta. Las variantes son... no, hay una que le dicen el batido sort, no sé cómo es. Que en la primera pasada como empuja el más grande a la derecha, en la segunda pasada empuja el más chico a la izquierda, hace boludeces así, pero siempre nunca se mejora de esto y de la versión adaptativa, ¿sí? Pero sí tenemos esto de que el método Selection Sort no es adaptativo, no hay forma de hacerlo adaptativo. Entonces se trata de un algoritmo que no es adaptativo. Esto significa de que si el vector está casi ordenado, medianamente ordenado o ya directamente ordenado, mirá, siempre te voy a comparar así de idiotamente. ¿Sí? El Bubble Sort tiene una versión adaptativa que es la que vimos ahora. La podríamos subir, etcétera, o no. Bueno, después lo subo. Y esta versión es interesante porque significa que si para los casos en los cuales un vector está casi ordenado, el Bubble Sort termina siendo casi orden n. ¿Sí? Y un algoritmo orden n de ordenamiento no existe. Vamos a ver que todos los algoritmos son linearítmicos en el mejor de los casos. Pero tenemos un Bubble Sort adaptativo que es orden n. Sí. O sea, si yo tengo 49.000 millones de elementos para ordenar, uno diría, no uses Bubble Sort, sos un salame. Pero ¿qué pasa si ese 49 millones hay solo un elemento que está desordenado? Mi versión de Bubble Sort es la mejor. Bien, muy buena la pregunta de Jorge. ¿Por qué no podemos hacer una versión de Selection Sort adaptativa?
Bueno, ese sería un ejercicio, porque creo que no... Porque el algoritmo de selection sort es siempre buscar el menor y ponerlo en la posición definitiva. Siempre buscar el menor y ponerlo en la posición definitiva. Ese es el algoritmo de selection sort. Ahora, si vos querés hacer una versión adaptativa, lo que deberíamos saber es saber si está ordenado mi vector de ítems. Esa sería como la versión adaptativa del selection sort. Es decir, que si ya está ordenado, return, o sea, salgamos. Esta sería como la versión adaptativa del selection sort. El problema es que el ya está ordenado sería un algoritmo de orden n. Ya está ordenado debería hacer una pasada de Google sort y chequear si pasó una vez. O sea, vamos a hacer la implementación de está ordenado. Este método me dice si ya está ordenado. Y no le va a quedar otra que hacer esto. Y acá no, en realidad, lo único que hay que hacer es esto. O sea, ver si es mayor, hubo un intercambio, o tengo que hacer un intercambio sería, y termino devolviendo mi variable acá hubo un intercambio. O sea, un método que se fije si ya está ordenado un vector sería algo así. ¿No? Bien, y acá tengo mi función está ordenado. La cagada es que esta función es orden n. Y vos acá te la tenés que fumar toda de vuelta. O sea, por cada elemento llamás a una función orden n. Esto te quedó cúbico ahora. N por n por n. Pero es adaptativo. Ok, bueno, pero imagínate que nunca está ordenado. O sea, tu algoritmo lo llevaste a cúbico. Entonces es como que no podés hacer la versión adaptativa de este. En cambio, el Google Sort no llama esa función, sino que dentro de su implementación ya puede detectar si está ordenado o no. Porque su naturaleza tiene que ver con la definición de ordenado. Es como que va empujando. ¿Se entiende? Entonces, la versión del selection sort adaptativa empeora la versión no adaptativa. O sea, no se puede hacer una versión adaptativa del selection sort. Que se nos ocurra en esta clase, ¿sí? A ver, de hecho, veamos el análisis acá. Este es Google Sort. Yo quiero ver el Selection Sort y veamos qué es lo interesante que hablan del Selection Sort acá. Esto después lo subo, acá tiene un análisis completo también. Es un algoritmo, dice que no es estable, es mentira. O sea, la implementación que tiene acá es no estable, pero existe la versión estable. Y que no es adaptativo. Los intercambios son n, las comparaciones son n cuadradas. Esto que dice acá de extra espacio es si el algoritmo es in place o es not in place. Cuando es orden 1, en cuanto a la complejidad espacial, te está diciendo que es not in place. Básicamente es si utiliza una estructura auxiliar para ordenar el vector, que esa estructura auxiliar tiene el mismo tamaño que el vector.
los algoritmos que estamos viendo ahora no utilizan estructuras auxiliares, son todos not in place, que no utilizan espacio extra. Entonces el selection sort, vemos acá la discusión es parecida a la que tenemos. Acá dice, por todo esto debería no ser usado. O sea, acá lo que está diciendo es que no es adaptativo. O sea, si te dan un vector ordenado, compara todo. Porque no se adapta a los datos, te dice acá. Sin embargo, tiene la propiedad de que minimiza el número de swaps. En aplicaciones donde el costo de swap es alto, debería ser utilizado. Exactamente lo que discutimos, ¿sí? Bien. Entonces ya lo tenemos agotado el selection sort. A ver si hay algo que nos estamos olvidando con el Google Sort. Bueno, lo está comparando con la insertion sort, que no lo vimos. No queremos eso. Es adaptativo. Y fíjense, es orden n cuando está casi ordenado. Si el vector está casi ordenado, es orden n. Es grosso. No utiliza estructura auxiliar. Y las comparaciones y swap, bueno, hay que acotarlas, es cuadrático, son siempre cuadráticos. Bien. A ver si me están haciendo algunas preguntas, porque bueno. Bien, ¿se entendió el análisis que hicimos acá de estos algoritmos? ¿Se entendió? ¿Qué significa conspiranoico? Con los sorts igual. Me siento un poco conspiranoico. O sea, que tenés ganas de hacer un algoritmo de ordenamiento. ¿A eso vas? Bien, sí, háganlo. O sea, ese... Pero estudienlos también. Hay varios, ¿sí? En Sedwich hay como 4... O sea, podríamos dedicar toda la cursada al algoritmo de ordenamiento. Lo bueno es que simplemente vemos lo más importante y los más importantes. ¿Sí? Que bueno, que es lo que le gustaría ver a un estudiante o a alguien que por ahí... Pero es muy interesante esta discusión que estamos teniendo ahora, ¿sí? Créanme que sí. Y obviamente fomento muchísimo que muchos de estos algoritmos surgieron de clases, ¿sí? Hay un gran ejemplo sobre un profesor que se olvidó los apuntes de un algoritmo y lo improvisó e inventó otro, digamos, como que existen esos casos, así que yo los fomento muchísimo. Por supuesto que esto se reagotó hace bastante tiempo. No se asusten si por ahí llegan a algo que... Pero fíjense lo que pasó recién fue, che, hagamos una versión adaptativa del selection sort. Ok, hacerla te termina siendo cúbico. Entonces, te va a pasar eso también cuando vos quieras pararte sobre un algoritmo y querer mejorarlo. Pero hay una gran idea que viene, los dos algoritmos que vienen ahora son muy buenos para verlos, ¿sí? El insertion sort y el shell sort. Vamos a arrancar con el insertion sort. Porque hay un aprendizaje en estas mejoras que vamos a ver ahora, que es lo lindo de esto. Tengo que subirlo al insertion sort porque no está subido. Voy a agarrar de un cuatrimestre anterior, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que tenía de un cuatrimestre anterior? Debe ser este de acá. Análisis de algoritmos. Bueno, voy a subir los dos, el insertion sort y la mejora del insertion sort. Lo vamos a centrar primero en ver qué hace el insertion sort. ¿Sí? Y me gusta que estén así como pensando, es la idea de la clase, ¿sí? Es como ordenamiento.
Bien. Quiero que veamos el algoritmo de insertion sort juntos. Este va a costar un poquito más, que lo vean de una. Pero tengan en cuenta esta idea, ¿sí? Supongamos que tenemos este vector. Fíjense la estrategia del bubble sort y el selection sort. Cuando yo tengo un vector y quiero ordenarlo con bubble sort o selection sort, son métodos que tienen una estrategia muy exigente. El selection sort, cuando termina su for que está dentro de todo, me dejó un elemento en la posición definitiva. ¿No? Eso pasó con el selection sort. El bubble sort también tiene la misma estrategia. Bien. Me dejó un elemento en la posición definitiva total, al final de su anidamiento, ¿sí? Bien. Ahora el insertion sort no tiene esa estrategia. Es decir que al final de un anidamiento de acá adentro no significa que quede un elemento en la posición definitiva. Entonces la estrategia es distinta. La estrategia del insertion sort consiste en lo siguiente. Se va poniendo este límite. Dice, la primera vez te voy a ordenar de acá a acá, estos elementos te van a quedar ordenados. La segunda vez te voy a ordenar de acá a acá, estos elementos van a quedar ordenados. Ni mira lo que viene acá. La tercera vez te voy a ordenar de acá a acá y estos elementos van a quedar ordenados. La cuarta vez voy a ordenar de acá a acá y estos elementos van a quedar ordenados. Va tomando eso. Bien. Entonces vemos cómo funciona el algoritmo. Dice, y, bueno, arranca en 0 y arranca en 1, ¿no? Entonces J lo inicializa el 1. Y me compara el de la posición 0 con el de la posición 1 y si es mayor hace el swap. O sea, me está comparando estos dos y me hace el swap. O sea, esa pasada loca lo que termina haciendo es haciendo un swap de esto y esto. Bien. Luego, ¿qué pasa? Me incrementa el i, o sea, el i que estaba en 1, ahora va a estar acá, entonces va a ordenar esto de acá. ¿Cuál es la estrategia que utiliza para ordenar eso de ahí? Y arranca j desde i, o sea, j, o sea, veamos acá, vamos a poner los valores de las variables acá. Acá i es igual a 1 y acá j arranca en 1, ¿sí? Y me termina comparando j menos 1 con j, o sea, entonces me termina tomando esto para ordenar. Y ahora acá, ¿qué sucede? I es igual a 2, j arranca en 2. Bien, y j lo voy a ir achicando para abajo. Entonces, j arranca en 2 significa que me va a ordenar esto de acá. Entonces me compara estos dos. Bien. Y me dice, ¿0 es menor que 2? Sí. Entonces, la segunda vez que viene acá el chango, vamos a hacer acá, esta es la entrada en la iteración 2, me va a hacer este intercambio. Bien. Y después me va a comparar esto de acá. Y me va a hacer este otro intercambio de acá. Bien, vemos que me hizo dos intercambios. Bien. Bien, entonces hasta acá se entendió más o menos cómo va a continuar esto. Después va a agarrar esto de acá, no va a ser ninguno. Va a agarrar esto de acá, no va a ser ninguno.
Y después cuando viene a este de acá, va a tener que arrastrar este 0 hasta abajo. ¡Pum! Y lo bueno es que hay un mayor y no es mayor estricto, entonces me mantiene el orden relativo. ¿Bien? ¿Se entiende la estrategia de este insertion sort? Me gustaría que la entiendan bien. Podemos buscar una animación que me acuerdo que había. A ver si la podemos ver desde acá. If you've ever played card games, you'll know that one of the first things you might do when you're... Vamos a sacar el volumen de esto. Ese es el vector. Bien, entonces va a agarrar con las dos primeras. Tendría que agarrar 7 y el 8 acá. Es decir que mi límite va a ser hasta acá. Voy a ordenar de acá hasta acá. Es decir que... pero bueno, van viendo que lo que va sucediendo es lo siguiente. O sea, esta parte está buena para entenderlo. Sucede lo siguiente. Esta es la sorted section. Pero esta es la sección que se fue ordenando. Pero algo que viene pasando acá es que ninguno de estos elementos está en su posición definitiva. La estrategia que teníamos con el selection sort y bubble sort era que al final de la pasada un elemento ya quedaba en la posición definitiva. En el bubble sort ya había empujado el mayor a la posición definitiva. En el selection sort había encontrado el menor y lo había puesto en la posición definitiva. ¿Se entiende, no? Y acá la estrategia es más tranca, ¿no? ¿Lo ven? Con eso me gustaría que se queden por ahora. ¿Lo ven a eso? Bien. Ahora, vamos al selection sort mejorado, al insertion sort mejorado, que imagínense lo siguiente, o sea, si nosotros tenemos que analizar el insertion sort acá, les hago estas dos preguntas y me gustaría ver si las pueden ir respondiendo. Bien, ¿este método es adaptativo o no? Esa es la pregunta que les hago. Las comparaciones creo pasa lo mismo que en el otro lado. N por N sobre 2. Swaps también es lo mismo. Bien, ¿es adaptativo este algoritmo que está acá? Juan dice que es adaptativo. Porque dice que va agarrando partes, tiene una estrategia distinta, pero adaptativo habíamos dicho de que si siempre va a ser la misma cantidad de comparaciones, no importa si está ordenado o desordenado, y siempre termina siendo la misma cantidad de comparaciones, como que no es adaptativo. Con los intercambios, bueno, o sea... Y Jorge dice, porque tendría que recorrerse múltiples... O sea, el algoritmo no es adaptativo. Es estable, no es adaptativo. Porque siempre termina haciendo la misma cantidad de comparaciones. Por más que esté ordenado o desordenado, no se modifica el comportamiento. Bien, entonces no es un algoritmo adaptativo.
Entonces, una mejora seguramente del insertion sort que vamos a ver es que lo vamos a convertir en adaptativo. Posiblemente. Otra mejora que vamos a ver es la siguiente. Vamos a ver que, fíjense que acá, si yo quisiera optimizar este algoritmo, podría hacer lo mismo que vimos con el selection sort. Sacar el swap fuera del for, ¿no? Y la segunda mejora que vamos a ver es minimizar este for. Es decir, vamos a ver una mejora del insertion sort en la cual se saca el swap, que eso más o menos se nos puede ocurrir. Y la segunda es que se va a minimizar este que está acá. Bien. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Hice esas aclaraciones para que no se asusten porque ahora vamos de una a verlo. Está ahí mismo en el canal de Slack. ¿Dónde está? A ver. Se supone que lo subí. Y ustedes van a tener que decir qué carajo se hizo, ¿sí? Eso como... Voy a poner acá. Acá está el algoritmo, ¿sí? Me van a tener que decir qué es esto de acá y qué es esto de acá, ¿sí? A ver, denme un segundito, así lo pongo así, así lo vemos bien. Y puedo ver el chat. Estoy muy casero, dice. Vamos por partes. Esta versión es la versión de Insertion Sort grosa. Y de hecho es cuando alguien quiere implementar algún algoritmo elemental de ordenamiento, elige este. Y vamos a ver por qué es lo que se aprendió de acá, ¿sí? Vamos por partes. La primera que les hago es qué es lo que hace este código de acá. La primera parte hace un preordenamiento. O sea, esto es... ¿A qué algoritmo les suena esto? ¿O a qué parte de qué algoritmo les suena? Selection sort, Bubble me parece, ¿no? Porque el selection sort hacía el intercambio afuera del if, afuera del for. Es un Bubble sort. Y el objetivo de esto... En el Slack está adentro, no entiendo. O sea, en el... El objetivo de esto es simplemente... Me lleva al elemento más chico del vector a la primera posición. Es decir, el más chico del vector ya está en su posición definitiva. Bien. Eso es lo que hace todo esto. Y hace una pasada, esto sería hacer una pasada de Bubble sort que corresponde a correr el más chico a su posición definitiva. Bien, hasta acá vamos.
Bien, ahora vamos a la implementación de acá. Lo que tenemos acá es el algoritmo de Insertion Sort que vimos recién con dos mejoras. El swap está afuera, ¿lo ven? Es decir, que es parecido al Selection Sort super mejorado, porque el swap está afuera, no está acá. Acá está como lo más costoso. Y tiene la mejora que les había anticipado. El for anidado de adentro está optimizado. Es decir, que no es tonto, es adaptativo. Las comparaciones son adaptativas. Es decir, que acá va a haber un momento que va a dejar de preguntar. En lugar de ir hasta el final, como los fores anidados que veíamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes agarraran ahora las cartas del Selection Sort, que el video que estamos viendo de cartas, ay, ¿cómo podríamos hacerlo? Ah, bien. Es lo siguiente, fíjense que en el Selection Sort, cuando ustedes dicen, bueno, esta es mi área de ordenamiento, voy a comparar este con todos. ¿Sí? Porque mi idea es que todo esto me termine quedando ordenado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en lugar de mandarte a ordenar, hubieras ya puesto el más chiquito a la izquierda? Lo que te hubiera pasado es lo siguiente, que si llevaste el más chico a la izquierda, vos no tenés que ir a preguntar hasta el final para ver si es más chico. Porque cuando ya te topaste con el más chico, significa que ni a palos el que tenés ahora en la mano va a ser más chico. Entonces, esa es la condición de corte que te permite a vos decir, mirá, vos avanzás hacia la izquierda, J menos menos, pero si en algún momento el elemento que estás analizando deja de ser menor, no tenés que avanzar más. Ya está en su posición definitiva. Bien. A ver si se entendió eso de acá. Es decir, que este insertion sort mejorado hace lo siguiente. Me pone el más chiquito en la posición definitiva. Bien, de manera tal de que cuando yo empiezo a hacer un insertion sort, el for anidado de adentro lo puedo optimizar. Y yo voy a tener que ir buscando el elemento para hacer el swap, pero siempre y cuando el que estoy comparando es menor al anterior. Cuando eso no se cumple, significa que no hay chance que tenga que hacer swap. Y el swap lo hago adentro del anidamiento. Es decir, que tiene como lo mejor de todos este insertion sort. Tiene lo mejor del selection sort, que saca el swap afuera. Tiene un comportamiento adaptativo que me minimiza las comparaciones. Y lo mejor de todo es que no tiene un for anidado. Tiene un while acá. Es decir, que no va a ir hasta el final. O sea que es súper adaptativo este algoritmo. ¿Lo ven? ¿Cuesta o no cuesta? Muy bueno lo que decís vos, ¿eh? Yo le agregaría eso sin duda. Lo que dijo el compañero es clave. Aunque hubiera pasado algo. Hubiera salido sin nunca hacer ningún intercambio, ¿sí? También. O sea, te ahorraste un N, pero vale la pena ponerlo. Si no hubo intercambio, salís.
Eso es lo que dice el compañero. Bien, muy bien, perfecto. Eso sin duda. Muy atento. Bien. Ahora antes de ir al método de Shell, un segundo, a ver. Acá estoy de vuelta. Bueno, vamos ahora al método de Shell Sort, pero antes de ir a Shell Sort, vamos a dar una definición que es bastante importante, que es la siguiente. Vamos a dar la definición de grado de inversión de un vector. ¿Sí? El grado de inversión de un vector me da una medida de lo desordenado que está. ¿Sí? Y el grado de inversión consiste en lo siguiente. Supongamos que tengo un vector acá. Bien. El grado de inversión es la suma de hacer la siguiente operación. Tengo que contar para cada elemento cuántos elementos mayores a él hay a la izquierda. Bueno, para el 2 no hay ninguno. Para el 3 no hay ninguno. Para el 1 hay 2 elementos. Entonces, acá voy sumando 2. Bueno, para el 9, ¿cuántos elementos mayores a la izquierda hay? Ninguno. Para el 8, 1. Entonces hay 3 elementos. Entonces el grado de inversión de acá es 3. Bien. Lo que me está diciendo acá de que este vector no está tan desordenado. ¿Sí? Tiene un grado de inversión relativamente bajo y de hecho se ve, ¿no? O sea, acá lo único que habría, acá con 2 swap se resuelve, ¿no? A ver, hago un swap con el 2, un swap con acá y un swap, con 3 swaps se resuelven, de hecho. Y de hecho sucede lo siguiente, el grado de inversión de un vector es proporcional a los swaps que hago con un insertion sort. Esa es la característica de esta medida. Es decir, el grado de inversión de un vector es fácil calcularlo. Y luego, el grado de inversión me dice los swaps mínimos que necesitas hacer con el insertion sort para que te quede ordenado. ¿Bien? Entonces vemos que el insertion sort es bastante adaptativo porque si el vector está medianamente ordenado, o sea, los swaps no pasan naranja. ¿Sí? Bien. Vemos lo siguiente, que si yo tengo un vector que está en el horno, este vector tiene un grado de inversión muy alto, ¿no? Porque fíjate, el 0 tiene ¿cuántos elementos mayores? Todos. 1, 2, 8, no sé. El grado de inversión de acá es muy alto. Entonces, insertion sort hace muchos swaps para poder ordenar esto. O sea que este es el peor de los casos para los algoritmos de inserción, ¿no? Bien. Entonces vemos que el grado de inversión de un vector es proporcional a la cantidad de swaps que se quieren hacer. ¿Sí? Ahora imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes están inquietos como el compañero hace un rato y quiere pensar un algoritmo de ordenamiento mejor. Y el mejor de todos, los que se conoce, es el insertion sort, por ahora. Bien. Ahora, pensando ustedes en estrategias. En estrategias de diseño de algoritmos. Es muy avanzada, parece la pregunta, pero supónganse que ustedes quieren mejorar o quieren construir un algoritmo mejor.
¿qué estrategia podrían tomar? O sea, uno podría decir, bueno, mira, agarro el mejor y lo trato de hacer más adaptativo. Eso fue más o menos lo que pasó con el Bulbasaur, por decirlo así. Y ahora con el Insertion Sword ya se sabe que no se puede hacerlo más adaptativo. ¿Sí? Es lo más adaptativo que esto que está acá no vas a poder, amigo. No hay forma, te dicen. ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver, así hablando en estrategias de alto nivel. Luego de este análisis que dijimos lo siguiente, que si el grado de inversión de un vector es muy alto y los swaps son altos. O sea, cuando el vector tiene un grado de inversión muy alto, el ordenamiento va a tardar. ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes? ¿Qué es lo que podrían hacer para hacer un algoritmo mejor que el Insertion Sort o basado en el Insertion Sort? Está como muy rebuscada la pregunta, pero la heurística que estoy buscando es que ahora vamos a ver el Shell Sort. Además de conocer qué es lo que... Es que siempre vas a poder ordenar, o sea, tiene que servir para ordenar cualquier cosa. Podría estar ordenado, desordenado, random. Tiene que ser un método que alguien quiera utilizar, digamos, como que... El método, la heurística que utilizó el algoritmo que viene ahora es la siguiente. Quería ver si por ahí salía acá. Es esto. El Insertion Sort es como lo mejorcito. ¿Sí? Pero tiene que este punto débil, que si el grado de inversión del vector es muy alto, los swaps son muchísimos, no es muy bueno. Entonces, la heurística que tiene es lo siguiente, es identificar el punto débil del algoritmo y simplemente amortiguar ese punto débil. O sea, hacer que el vector vaya bajando el grado de inversión. A ver, este grado de inversión de este vector es muy alto. ¿Cómo se podría disminuir drásticamente el grado de inversión de este vector? Haciendo una operación. A ver, ¿cómo se podría invertir el grado de inversión de este vector? Invertirlo, pero bueno, o sea, invertirlo, hagamos un paso de la inversión. Sería hacer un swap del último con el primero. El 0 acá y el 9 acá. Y acá ya bajamos un montón la inversión del vector. ¿Lo ven? O sea, porque bueno, ¿cuántos elementos hay menores al 9 a la izquierda? Ninguno. Antes, menores al 0 eran todos. Entonces eso había que sumarle inversión. Entonces, lo que pensó Shell ya es un algoritmo que no es cuadrático. O sea, sale de lo cuadrático y lo vamos a ver ahora. Y los voy a dejar un tiempo largo para que lo vean. Y quisiera que me digan qué carajo hace el algoritmo, ¿sí? Ese va a ser el desafío. ¿Dónde está? Lo voy a poner en la pantalla, ¿sí? ¿Y qué es lo que pensó Shell? Eso es... Shell es la persona que hizo este algoritmo. Acá lo dejo un rato. Y este algoritmo ordena. Y este algoritmo no es cuadrático. O sea, genio, ¿no? Genio total. Este algoritmo es... no se sabe... es n elevado a la 2 tercios. No puedo escribir bien, ¿eh?
¿Alguien puede ver algo familiar en este algoritmo? O sea, no quiero que entiendan todo, pero después lo van a terminar entendiendo todo, créanme que sí. Pero quiero ver si alguien puede ver. O sea, por ahí había un alumno inquieto que quería hacer un algoritmo de ordenamiento y ahora ve esto y dice, bueno, no, mejor no. Pero no es la idea. La idea es en qué se inspiró Shell para hacer esto. ¿Alguien ve algo familiar acá? Si yo les marco esto de acá y les digo, chicos, ¿qué hay acá? Chicas y chicos, ¿qué hay acá? Exactamente, Nahuel. Acá está el insertion sort mejorado. Pero lo que hace este insertion sort de acá es, en vez de ordenar utilizando los elementos continuos, ordena de asaltos de tamaño h. Y ese h lo va reduciendo hasta que ese h vale 1. Y cuando h vale 1 acá tengo un insertion sort completo. Entonces, esto que está acá me termina ordenando cualquier cosa. Cuando h vale 1 me termina ordenando cualquier cosa. Pero para llegar a ese insertion sort, me fue ordenando de asaltos. Lo que me fue haciendo es reduciendo la inversión del vector. O sea, ¿qué es ordenar de asaltos? Es decir, mira, mi salto es 3. Entonces significa que yo voy a mirar este elemento y este elemento, y voy a hacer swap entre esos 3 elementos como si fuera un insertion sort. O sea, si yo miro esos 3 elementos, tengo que empujar el más chico a la izquierda. A esto ya estaba ordenado. Bueno, no pasó nada, ¿sí? Bien, luego ahora mi salto es de A2. Entonces voy a mirar este y este. Entonces, acá me termina haciendo un swap del 0 con el 2. En lugar de habérmelo paseado al 0 por todo el vecindario y haciendo un swap para poder llevarlo ahí, me lo hizo de asaltos. Entonces, el algoritmo de Shell hace lo siguiente. Agarra una serie de saltos. El salto acá es h. Obviamente, el salto nunca se puede ir del rango del vector. Entonces, el salto lo calcula según el rango del vector. Y lo que va haciendo es... acá me busca el h máximo. H me lo termina poniendo en un h máximo. Y después me lo termina reduciendo, dividiendo 3. Y en algún momento esa división me termina dando h que vale 1. Entonces acá cuando me arranca por el h máximo, me termina haciendo swaps utilizando el insertion sort. O sea, veamos de vuelta. O sea, si tenemos que hacer un vector enorme acá, ¿no? Más grande. Suponete que acá mi h máximo me da 5, ¿no? H es igual 5. Entonces me hace una primer pasada de este vector con h igual 5. H igual 5 significa que me toma como un subvector de saltos de A5. O sea, me agarra el 4 y el 8. Me queda 8. 1, 2, 3, 4, 5. Este de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, suponete el 3 también. Y me hace un insertion sort de esto. Al hacerme el insertion sort de esto, lo único que tiene que hacer es un swap entre el 4 y el 3
y después un swap entre el 8 y el 4. O sea, me termina arrastrando, me hace estas pasadas. Me termina poniendo 4, 3, 8. Luego 3, 4, 8. Bien. Me termina haciendo esto. Pero me lo termina haciendo sobre este vector. Entonces, me hace un swap entre el 8 que había tomado de salto 5, que me imagino que es 1, 2, 3, 4, es este de acá, y el 3 de acá. Entonces, mi vector me termina quedando 8, 3. O sea, me hizo este swap poderoso. Porque si yo hubiera hecho un insertion sort o cualquier otro método de algoritmo y hubiera querido poner este 3 que está acá, acá, un swap, 2 swap, 3 swap, 4 swap, 5 swap, 6 swap, ¿se entiende? Y acá me lo hizo de una. Y después me termina haciendo 8 con el 3, el 8 con el 4, o sea, ese 8 que tengo allá. ¿Dónde está? Me lo perdí. ¿Cuál era? Me acabo de perder. 8. Bueno, me perdí, pero bueno, o sea, me termina haciendo los swap que hizo. A ver, para. Acá, en donde está el 4, me pone el 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, acá este 3 es el 4. Y el 8 se quedó acá. Me lo terminó corriendo ahí. Perfecto. Entonces ahí me quedó. Y este vector que tengo acá tiene menos inversión que el vector original. O sea, me redujo el grado de inversión notablemente de este vector que el vector que tenía al comienzo. Y luego me reduce, me vuelve a hacer el insertion sort de esto, de asaltos de H, utilizando en vez de 5, 5 dividido 3, que es 1,5, termina siendo 1 ahora, y ahora sí me hace un insertion sort. Pero la cantidad de swap por la reducción que me hizo anteriormente va a ser menor porque me fue descontando la inversión del vector. O sea, moraleja, ¿qué fue lo que pensó Shell Sort? Pensó lo siguiente. Insertion Sort es el más grosso de los que se conocían hasta el momento. ¿Por qué era el más grosso? Y porque era adaptativo, los intercambios eran medios intercambios, eran mínimos. Bien, entonces todo el mundo quería hacer lo siguiente, quería mejorar haciéndolo más adaptativo. No había forma. ¿Qué es lo que pensó Shell Sort? Dijo, bueno, ¿cuál es el punto débil de estos algoritmos de inserción? Y el concepto ese de inversión te dice que el grado de inversión es la cantidad de swap que vas a terminar haciendo. Eso significa que a mayor inversión hay en el vector, mayor swap haces. Ah, ok, ¿por qué no hago algo que vaya bajando la inversión del vector? De manera tal que al final haga un insertion sort con un vector que le disminuí notablemente el grado de inversión. ¿Sí? Esa es la estrategia de Shell Sort, el algoritmo de Shell. Ahora vamos a sacar esto. Street Fighter 5, ¿qué carajo es esto? Jueguitos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que este algoritmo de Shell se basa en lo siguiente? Buscar una serie de saltos que hace que pueda minimizar la inversión de un vector. Obviamente esa serie no tiene que ser costosa calcularla, porque si es costosa, bueno, esto deja de ser cuadrático, cúbico, lo termina explotando. Bien, entonces este algoritmo de Shell se sabe que esta serie de saltos
es muy buena, pero no se puede demostrar por qué es la mejor. O sea, lo que está abierto ahora, lo que no se sabe es cuál es la mejor serie de números H para el algoritmo de Shell. Eso no se sabe. Se sabe que esta funciona muy bien y esta es la que se suele utilizar. Esto está por ahí. El paper de Shell está basado en que, bueno, o sea, bajamos el grado de inversión y hacemos un insertion sort de asaltos. Bien. ¿Se entendió la locura esta de Shell Sort? Los puedo dejar acá con el top tal de... Vamos a dejar este link para que vayan investigando. Bien, el método de Shell se utiliza... habíamos dicho que los algoritmos básicos, estos insertion sort, vamos a darle play a todos acá, sí. Habíamos dicho lo siguiente, los algoritmos básicos insertion sort, selection sort, bool sort, bueno, son de ordenamiento interno, ¿sí? Y son muy recomendados para cuando tengo que ordenar ítems, cientos de ítems. Cuando tengo que ordenar cientos de ítems, funciona muy bien, incluso tiene una performance casi igual que los más avanzados que veremos el sábado que viene. Cuando yo tengo que ordenar miles, millones, bueno, no son para nada convenientes, cuadráticos, ¿sí? Sin embargo, el de Shell Sort para cantidades medianas es muy recomendado. Bien, Shell Sort va ordenando de asaltos, ¿ves? Viendo ahí. Y después termina haciendo un insertion sort, es lo que está pasando acá. A ver qué pasa con los elementos en orden inverso. Y me los mejoró de alguna forma. No me termina haciendo, si yo comparo el de insertion sort con elementos reversos, es una cagada atómica. ¿Lo ven? Todavía está ordenando, todavía está ordenando. Ahora, si yo hubiera aplicado una pasada de Shell Sort, le disminuí el grado de inversión y el insertion sort que se hace al final es más rápido que el de acá, porque se disminuyó la inversión del algoritmo, ¿sí? Un bubble sort está en el horno, ¿sí? Está completamente en el horno, al igual que un selection sort, ¿sí? Pero bueno, el shell sort, gracias a eso, lo termina disminuyendo notablemente. Este es justamente el peor de los casos. Y ni hablar lo que va a pasar cuando un vector está casi ordenado. Si está casi ordenado, el shell sort se debería comportar, pero fenomenal. ¡Pum! El insertion sort, igual de fenomenal también. Selection sort, tontamente, siempre tarda lo mismo. Bubble sort, igual. No, fíjense, Bubble sort no, porque esta es la versión adaptativa. Bien. Bueno, para terminar, otro material que voy a terminar subiendo va a ser la tabla, ¿sí? Y la semana que viene vamos a ver los métodos que les van a volar la peluca, ¿sí? Pero lo que sirve acá de inspiración es justamente ver cómo, lo pueden ver como una lucha, cómo fue la lucha de disminuir la cantidad de comparaciones, hacer algoritmos adaptativos, identificar el punto débil de un algoritmo y amortiguar eso. Eso es como lo que súper debe inspirar de estas clases, ¿sí? Así que bueno, con eso nos quedamos. El lunes y el jueves vamos a hacer práctica con estos métodos. Vamos a ver ordenamiento en listas. Vamos a ver el algoritmo de Shuffle Sort que simplemente desordena, mezcla, utilizando un algoritmo de ordenamiento. Cómo mezclar unas cartas o cómo mezclar algo. Así que bueno, eso lo dejamos para la semana. Bueno, con eso estamos, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana.